Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es entra al ritmo de su descanso. El ejército, el año 1948, convocó a una maratón a todas sus unidades y cada unidad tenía que elegir un representante para esta carrera. La unidad del norte eligió uno de sus mejores corredores, era un hombre muy veloz. Él fue el que destacó dentro de su batallón, destacó dentro de una brigada y fue elegido justamente porque tenía esta habilidad. Él destacaba por ser un soldado veloz, tanto así que esta unidad del norte puso sobre él un entrenador, ¿no? Y este entrenador lo empezó a seguir día a día en su entrenamiento y veía que efectivamente este hombre destacaba por una velocidad. Nadie lo podía ganar. Hasta que llegó el día de la maratón y se dio el inicio, ¿no? Con las 5 unidades. Y cuando dieron inicio a esta maratón con un disparo, salieron corriendo los 5 representantes de esta unidad, ¿no? Y dentro de ellos estaba este corredor veloz. Y este corredor veloz empezó a, a correr y al inicio empezó a sobresalir porque en esa carrera que él había iniciado los empezó a dejar atrás por un par de kilómetros. Y él miraba hacia atrás y no veía a nadie, justamente por la velocidad con la que este soldado tenía. Y en el transcurrir de la carrera, él se había esforzado tanto que ya al paso de unos kilómetros más, él se sintió agotado, de tal manera de que ya no podía rendir más porque él había llevado esta carrera a un ritmo acelerado. Él había mantenido ese ritmo acelerado durante varios kilómetros y ya no podía más. Tanto así que empezó a ver que se acercaban los otros corredores y empezaron a pasarlo. Y él seguía esforzándose hasta agotar las últimas energías que él disponía en su cuerpo. Finalmente lo pasaron los 4 soldados, ¿no? Que estaban compitiendo. Y él antes de culminar, 2 kilómetros antes de culminar esta maratón de 20 kilómetros, él cayó desmayado. Esta preparación que tuvo este corredor, claro, era una preparación física, pero tenía que haber otra preparación táctica, técnica, psicológica. Entonces él no contaba con esa preparación. Por eso es que él, cuando se inició la carrera, él mantuvo un ritmo que lo exigió mucho, pero no para los 20 kilómetros, ¿no? Él no pudo llegar a eso. Y claro que era un hombre veloz, un hombre que nadie lo podía superar en la velocidad. Pero justamente eso es lo que a él lo descalificó, el mantener un ritmo de velocidad acelerada. De igual manera, estamos hablando esta noche de que debemos entrar
al ritmo de su descanso, ¿no? Al ritmo del descanso de Dios. Nosotros aquí vivimos en un mundo donde estamos preocupados, ansiosos, estresados por las demandas, las presiones que tenemos día a día. Enfrentamos muchas situaciones adversas que amenazan incluso nuestra seguridad. En el trabajo hay inseguridad laboral. Ni bien sales de casa te encuentras con un tráfico de ida y de regreso, ¿no? Problemas de salud, problemas en las relaciones familiares. Entonces todas estas cosas nos tensan, hacen que mantengamos un ritmo de vida acelerado. Y esto no es de mucha ayuda, al contrario, nos es perjudicial, porque cuando hay estas demandas, estas presiones que enfrentamos, en nuestro cuerpo se activa una glándula suprarrenal, que esta glándula produce como oleadas de hormonas y a su vez el cortisol y la adrenalina. Eso es bueno, pero cuando es una constante en nuestra vida, la excesiva producción de cortisol va a producir problemas a nuestra salud, a nuestro sistema inmunitario, va a producir insomnio, problemas cardiovasculares, problemas de afecciones estomacales y otras enfermedades. Entonces es porque justamente hay un ritmo frenético, acelerado, en el cual estamos, y esto se ha convertido ya como una manera de vivir en nosotros. O sea que ya nos hemos acostumbrado, ya se ha vuelto un hábito, se ha vuelto un estilo de vida en nosotros, este ritmo acelerado. Pero lo único que debemos entender es que eso no es el deseo de nuestro Dios. Si agentes estresantes perjudican nuestra salud, debemos de entender que esto no es el deseo de nuestro Dios. El deseo de nuestro Dios es que tengamos una vida larga. Por eso es que Salmo 91, 16 dice que Dios nos va a saciar de larga vida y nos mostrará también su salvación. Él dice, saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mire que Dios está prometiendo aquí a través de las escrituras que Él nos va a saciar, nos va a llenar, nos va a colmar de larga vida. Hace unos días escuché de un hermano que estaba pasando por momentos difíciles respecto a la salud de sus padres. Y él decía que esta es una prueba de Dios. Y cuando en realidad no es una prueba de Dios. Porque el deseo de nuestro Dios es que tengamos larga vida. Una larga vida. Y también dice, les mostraré mi salvación. Y la palabra salvación en el hebreo significa no solo perdón de pecados, sino prosperidad, sanidad, éxito. Entonces, ese es el deseo de Dios. El deseo de nuestro Padre es que tengamos una vida abundante con bendiciones. Eso es, Dios desea eso para cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre. Así como tú deseas para tus hijos salud, bienestar, nuestro Padre Dios también desea para nosotros que tengamos una larga vida con bendiciones, con salud, con prosperidad. La pobreza no viene de Dios, no es el deseo de Dios eso. Porque en la palabra salvación estamos diciendo significa prosperidad. Entonces el deseo de Dios es que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida, que tú puedas prosperar en tu matrimonio,
pueda prosperar tu alma, pueda prosperar tu situación financiera. Todas esas áreas desea que Dios prosperemos. Entonces, pero estamos diciendo que ya el estrés se ha convertido para muchos en un estilo ya de vida. Tanto así que se ha establecido como hábitos, como estilos de vida en nosotros. Entonces lo único que puede sacarnos de ese ritmo de vida acelerada es la obra de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz se rompe todas esas preocupaciones, ansiedades, y el deseo de Dios es que entremos al ritmo de su descanso. Dios desea que entremos, pero al ritmo de su descanso. Por eso es que en la Escritura dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso está prometiendo el Señor, que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor no está diciendo que no tengas cargas, pero está hablando que su yugo es fácil y ligera su carga. Lo único que puede poner cargas en tu vida es la religión. La religión nos dice que debemos hacer esto o aquello. Por ejemplo, para que tú puedas pedir algo a Dios, la religión te dice, estos son los pasos que tienes que considerar. Tienes que alabarle a Dios, tienes que cantarle, adorarle. Recién pasas a hacer tus peticiones y finalmente das gracias por ello. Esas son regulaciones. Y te ponen cargas. Siempre la religión te va a poner cargas, te va a poner bajo regulaciones. Y el Señor te está diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te está diciendo el Señor, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dios está prometiendo eso. Siempre la religión, estamos diciendo, está poniéndonos demandas, exigencias. La Biblia mismo no es un libro de reglas, de cosas que tienes que hacer y no hacer. La Biblia te revela la belleza, la hermosura de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él. Ahora, Jesús está diciendo, vengan a mí, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mucha gente vive la vida llevándolo a un ritmo frenético, acelerado. Viven para trabajar. Trabajan y se esfuerzan. Y a veces ni siquiera gozan de su vida, o sea, no disfrutan de su vida, no disfrutan de su familia. No ven a sus hijos crecer, ni siquiera le dan un beso a su esposa, todo es trabajo. ¿Y qué pasa con estos hombres? A veces les llega la muerte repentina. Es algo inesperado. O dedican toda su salud para adquirir riquezas, dinero. Y después con esas riquezas o ese dinero, nuevamente adquirir salud. Eso será el deseo de Dios, que vivamos bajo ese ritmo frenético, acelerado. O el deseo de nuestro Dios es que entremos al ritmo de su descanso.
porque en el ritmo de su descanso tú vas a hallar paz, te vas a refrescar, te vas a fortalecer. Amén. Vas a fortalecerte, hermano, cuando tú entras al ritmo de su descanso. Por eso es que la escritura en Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si tú esperas en el Señor, tendrás nuevas fuerzas. Levantarás alas como las águilas. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Cuando tú esperas en el Señor. Amén. En Él vas a hallar ese descanso. Te vas a refrescar, te vas a fortalecer. Pero cuando sigues este ritmo frenético, ese ritmo frenético lo sigue el mundo. El mundo se esfuerza incluso se jactan de adquirir algo, ¿no? Se jactan, voy a ser rico, y se esfuerzan, pues trabajan duro, pero la palabra está diciendo de los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor. Uno mira incluso los carros, esos carros de Fórmula 1, son carros que tienen una velocidad sorprendente, ¿no? Increíble. Pero estos carros han sido diseñados justamente para ese tipo de carreras a cierta velocidad. Pero antes de cumplir los 10 kilómetros tienen que ser reemplazados sus motores. Qué distinto a los camiones, esos con motores diésel. Estos camiones han sido diseñados para tener larga duración. Su alcance en kilometrajes puede durar hasta 1.000.000 de kilómetros. Amén. Entonces, es algo así, ¿no? Estoy tomando estos elementos para darnos cuenta que el que vive bajo un ritmo frenético o acelerado, va a vivir menos. Y el que vive bajo el ritmo de descanso, del descanso que Dios quiere que entremos, tendremos larga vida. Larga vida, dice, te saciaré de larga vida, dice el Señor, y te mostraré mi salvación, o sea, bendiciones. No solamente es el perdón de pecados, sino con bendiciones, con éxito, porque eso está en la palabra hebrea. Salvación significa eso, éxito, significa prosperidad, salud. Eso es lo que está prometiendo Dios a través de su palabra. Entonces, hermanos, el deseo de Dios es que tu vida no se vea truncada por el estrés, sino que entres en su ritmo de descanso. Todo éxito, oportunidad o avance en tu profesión, en tu matrimonio, en tu salud o en lo laboral, será por su inmerecido favor. Nunca será por lo que tú hagas. Nuevamente voy a expresar. Mira, todas las cosas que Dios nos da es por su inmerecido favor. No es por las cosas que hagamos para Él. El concepto a veces que tenemos de gracia, sí, es un regalo. Y nos hemos sido enseñados incluso que para lograr algo en esta vida, esto significa mucho esfuerzo. Pero en las cosas de Dios, en las cosas que Dios tiene para nosotros, todo se mueve por su inmerecido favor. Todo logro, todo avance, todo éxito en tu vida depende de su inmerecido favor. No depende de lo que tú hagas.
Amén. La vida, entiende, hermano, la vida cristiana no es una religión que se basa en lo que hagas o no hagas. Tiene que ver con una relación con Dios. Eso es la vida cristiana. Dios no te valora a ti por las cosas que tú haces para Él. Amén. Él te valora a ti en mérito al sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios nos valora por eso, hermanos. Amén. No por lo que hagamos para Dios o por lo que dejemos de hacer para Dios, bueno, Él nos descalifica. Ese concepto no está en la gracia. La gracia tiene que ver con el inmerecido favor de Dios. Eso es lo que significa gracia, inmerecido favor. Por eso es que en la Escritura vamos a encontrar, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios. En Gálatas 2:20, en Romanos 3:24 dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Es por la gracia de Dios que Dios nos imparte su justicia, nos declara justos. En Efesios dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que aún el perdón de nuestros pecados es por gracia, no es porque tú le hayas confesado tu pecado a Dios, que Él te haya perdonado, no es por eso. Entonces, por eso decimos que la gracia depende de su inmerecido favor. Y Dios quiere que entremos a ese ritmo de descanso, a ese ritmo de gracia, porque en Él podemos tener descanso. Amén. Solamente en Dios podemos tener descanso. Tenemos que aprender a vivir bajo su gracia o ritmo de su descanso. Es un ubicarnos en el ritmo de su descanso, de Él. Es vivir bajo la dependencia de Él, creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El descanso encuentra gracia en el Señor también. En el Génesis capítulo 6, versículo 8, habla acerca de Noé. Dice, Noé halló gracia en el Señor. Dice, Noé halló gracia en el Señor. El nombre de Noé en el hebreo significa descanso. Entonces, está diciendo que el descanso halló gracia en el Señor. El descanso halla gracia en el Señor. Cada vez que tú descansas, cada vez que dependes de Dios, se va a manifestar la gracia de Dios en tu vida. Amén. Todo depende de Dios, no depende de nosotros. Ahora, eso no significa, cuando estoy hablando de descanso, algunos están pensando, bueno, entonces no vamos a trabajar. La Escritura dice que las manos ociosas conducen a la pobreza y las manos hábiles atraen riquezas. Está en Proverbios 10:4. O sea, cuando estamos hablando de que debemos entrar al ritmo de su descanso, estamos hablando de que debemos considerar depender de Él. En ese sentido, estamos hablando de una dependencia de Dios y un reconocimiento del gobierno, la autoridad, señorío de Él sobre nuestra vida. Yo sé que Él es mi Señor. Sé que toda bendición que yo tengo viene de Él. Amén. Cuando entiendo de que dependo de Él en todas las áreas de mi vida, cuando entiendo eso, entonces voy a ver la manifestación de esa gracia de Dios sobre cualquier área de mi vida.
Amén. Por eso es que Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, más que todos los discípulos que estuvieron con Jesús. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Era la gracia de Dios la que lo hizo un hombre productivo, un hombre que pudo hacer mucho dentro del Evangelio. Entonces yo sé que también Dios te va a hacer productivo en tu familia, en tu carrera, pero es por su gracia, no es por tu esfuerzo. Amén. No estamos diciendo que crucemos las manos y no hagamos nada, hay que trabajar, pero sí hay que saber que cualquier bendición, cualquier avance, cualquier éxito depende de Él. Amén. Depende de Dios, de su inmerecido favor. Gracias, hermanos, gracias por este tiempo que hemos podido meditar en la palabra de Dios. Voy a orar. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Jesús en tu corazón, te voy a guiar en una oración. Repite conmigo. Señor Jesús, te agradezco por tu palabra, te agradezco por el sacrificio tuyo en favor mío. Tú llevaste en la cruz mis pecados y te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por tu perdón, gracias porque sé que ahora tu presencia está en mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Voy a orar también por la salud. Si tú estos momentos tienes un problema de salud, Dios quiere que sepas que Él ha venido para saciarte de larga vida y también para mostrarte su salvación. Lo único que tienes que hacer es creer en su inmerecido favor, que Él te lo va a otorgar, no por los méritos que tú puedas hacer, sino por los méritos que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Y es por eso que cuando Jesús derrama su sangre preciosa en la cruz, esa sangre fue para nuestra sanidad. Y Dios quiere que estés completamente sano. Te voy a guiar en una oración. Amén. Ahí donde estás, tócate de esa parte que te duele en tu cuerpo. Toca esa parte que está débil. Amén. Voy a orar ahí. Señor Dios, te pido estos momentos, Padre. Sabemos que tú has derramado tu sangre preciosa ahí en la cruz y dice tu palabra que por esa sangre fuisteis curados. Por tu sangre preciosa tomamos nuestra sanidad. Tomo mi sanidad esta noche, Señor. Dile eso. Por tu sangre preciosa tomo mi sanidad esta noche y me declaro completamente sano. Están sanos mis pulmones, están sanos mi riñón, está sano mi visión, está sano mi audición, está sano mi hígado, mi vesícula, mis páncreas. Señor, me declaro sano por la llaga de Cristo. Por esa llaga de Cristo estoy completamente sano o sanada. Te agradezco, Dios, por tu sacrificio, por tu amor mostrado y por esa sangre que fue derramada para mi salud. He orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo.